Lectura y Evangelio de hoy, sábado 30 de abril de 2022. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente por aquí tu amigo ALD, y recuerda que estás en Católico al Día, y hoy vamos a revisar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca. Y se asustaron, pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra vida hay tantos momentos y situaciones que se han quedado impregnados en nuestra memoria. Muchos de ellos son referentes a hechos hermosos e impresionantes que han marcado un antes y después. Nos han servido para afrontar la vida. Estas experiencias nos han fortalecido, nos han hecho crecer. Por lo tanto, es importante ser receptivo a lo que día a día nos sucede, pues puede haber hechos que sean providenciales y de bendición. Así sucede en el Evangelio de hoy, donde el Maestro quiere mostrarse como es a sus discípulos, para así ellos contemplen al Señor como es y crezcan cada vez más en la verdad con sus palabras y acciones. Vamos con el primer punto: viaje sin Jesús. Es importante ver el contexto del Evangelio de hoy, pues la lectura que acabamos de oír es la continuación a la que vimos ayer. Eso nos permitirá apreciar mejor cómo se encuentran interiormente los discípulos, pues el Evangelio de hoy se da en el mismo día, recordemos, al atardecer del día de la multiplicación de los panes. La lectura nos narra lo que sucede después de este gran milagro. Los discípulos van hacia el lago, pues van a hacer un viaje por este lago. Pero un detalle importante a tener en cuenta es que estaban sin Jesús, pues recordemos que luego del milagro Jesús se retira al monte a orar. En este viaje que hacen los discípulos, exploramos los sentimientos de ellos. Han sido nuevamente testigos de un gran milagro hecho por Jesús, y frente a ello hay emoción, alegría, certeza. Pero ahora les toca hacer un viaje sin el Maestro. Esa mañana y parte de la tarde han estado con Jesús, cerca de Él, pero ahora deben estar solos en un viaje. Aquí podemos recordar cómo era caminar de niños o jóvenes con nuestros padres o realizar un viaje junto a ellos. De alguna manera nos sentíamos seguros y protegidos, pero también recordamos cuando por alguna razón mamá o papá tenían que ausentarse de casa y teníamos que hacerle frente a situaciones y momentos completamente solos. Ciertamente los discípulos tienen certeza por lo ocurrido, pero ahora mientras viajan empieza a soplar el viento fuerte y las aguas del lago se van encrespando. Y posiblemente es ahí donde la ausencia de Jesús empieza a hacer eco en ellos. No está. ¿Qué hacemos si se desata una tormenta? No podemos volver. Ya avanzamos demasiado. Estamos solos. Son tantas inquietudes y pensamientos que pueden estar experimentando. Es de noche y no está el Maestro. ¿Quedará aún en ellos el recuerdo del milagro de ese día? ¿Habrá certeza a quién siguen? Y puede ser que en algún momento pensemos que en nuestra barca Jesús no esté. Sí, sabemos de lo que es capaz, pero ¿ahora qué hago? Parece venir una tormenta y puedo ahogarme. Y más allá de que Jesús no esté presente físicamente, debemos entender que quizás Él verdaderamente no está en mi vida, no está en mi viaje diario. Por lo tanto, no lo he dejado penetrar todo mi ser y no esté plenamente en mi corazón, estando así expuesto y vulnerable.
Vamos con el segundo punto. Camina sobre el agua hacia nosotros. El Evangelio nos muestra que ellos habían recorrido por el lago entre 5 a 6 kilómetros, como si nos aclarara que lo que va a suceder va a ser importante. Mientras ellos sienten al viento y a las aguas invitándolos a la desesperanza y duda, verán a su maestro ir hacia ellos, no nadando, no con otro bote, ni más ni menos caminando sobre el agua. ¿Te imaginas esta escena? ¿Y para qué? ¿Para qué hace todo esto Jesús? ¿Buscaba impresionarlos y buscaba admiración de parte de ellos? No. Tampoco buscaba ese temor y miedo que ellos muestran luego de verlo. Este dato que nos da el Evangelio del tramo que habían avanzado en el bote por los discípulos nos invita a imaginar que el Maestro caminó de 5 a 6 kilómetros por el agua en busca de los suyos, mostrándonos que siempre va a nuestro encuentro, sabe que viajamos sin Él, quizás con dudas e incertidumbre, y por ello nos invita a dos cosas. La primera, ver realmente quién es, el poder que tiene, no para jactarse de ello, sino para saber a quién seguimos y por lo tanto debemos tener plena confianza. Y segundo, que nuestro camino de fe debe cada vez más fortalecerse, que siempre estamos expuestos a las dudas y a los miedos del mundo. Y así, a pesar de estar viniendo por nosotros, no lo reconozcamos, nos asustemos y quedemos presos de una fe quieta y a medias. Hoy el Maestro nos dirá: soy yo, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Por ustedes soy capaz hasta de caminar por donde sea. Recordemos la cruz y lo que hizo para salvarnos. Sigamos firmes confiando. Ya es tiempo. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te pido que puedas compartirlo si te fue útil con alguien que pueda necesitar del Evangelio. Déjanos en los comentarios cómo sigues viviendo estas semanas de resurrección. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.